Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno nutra sus vidas y les dé perfeccionamiento. Amén. Bueno, pues estamos en la meditación del día, en Meir, Perec 4, Pasuk 30, y dice así: y les dijo, ¿a qué semejante el Malachut Hashamaim? ¿O con qué midrash lo compararemos? Al grano de mostaza que cuando se siembra, aun cuando es más pequeño que el resto de las semillas de la tierra, cuando ha sido sembrado crece y llega a ser mayor que las otras hortalizas y produce fuertes ramas capaces de dar abrigo bajo su sombra a las aves del cielo. Y con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra según su capacidad para entender, aunque a sus talmidín explicaba todo en privado, a las multitudes no les hablaba sino usando parábolas. Bueno, pues un principio bien importante que toca acá el maestro es precisamente la instrucción, la enseñanza, y él enseñaba a varios niveles, hablando de la audiencia. En este caso hablaba a los más, pero más cercanos de él, que esencialmente era Yohanan, era Jacob y era Kefa. Estos eran los más cercanos a él y los que más llamaba para las instrucciones más cercanas que daba. Y luego seguía el grupo de los 12 que había seleccionado él en lo personal y que constituía el segundo grupo al cual le dedicaba tiempo y enseñanza. Y luego teníamos y veíamos y vemos en la vida del pueblo que el Mashiach tenía el propósito de enseñar, enseñaba también al pueblo y les enseñaba, pero en este caso a toda la gente, excepto a los discípulos, los 12, y también a los más cercanos. A ellos se les enseñaba muy claramente y incluso les aclaraba cualquier cosa que no pudieran haber entendido en su enseñanza. Y le preguntaban, tenían libertad de preguntarle de qué significaban sus palabras, qué significaban las parábolas, porque él enseñaba las parábolas y ellos estaban ahí con él, y entonces lógicamente que muchas de las parábolas que no entendían, pues iban con el maestro y decían, maestro, pues ¿qué significa esto? Y entonces el maestro, el Ribi, les daba contestación y aclaraba toda duda o toda situación, y pues ya tenían, y cuando el Eterno llamó a su abodá, a su Akedah, de Mashiach Yeshua, el tiempo donde tenía que ser la administración de los pecadores por medio del Corbán Pesach, Yeshua Mashiach, les mostró de una manera importante en esta situación precisamente el hecho de que el maestro les enseñaba de una manera extraordinaria, personal, y les aclaraba cualquier situación que tuvieran no clara. Y entonces estos eran los grupos que enseñaba, y consecuentemente una de las cosas que siempre ocupaba eran los midrashim, los conocidos como las parábolas. Muchas veces, como vemos acá, les enseñaba según su capacidad. Esa es otra cosa que el maestro se daba cuenta. No enseñaba a este nivel, sino de acuerdo al nivel de las personas, era el nivel que enseñaba el maestro. Esto quiere decir que muchas veces la gente que tenía ciertas capacidades
el maestro enseñaba cosas profundas. Y cuando se trataba de enseñar cosas profundas, pero a nivel de gente que era difícil que pudiera entender, le bajaba el nivel para que ellos pudieran entender sus enseñanzas y así poder asimilar las mismas. Y aunque a sus discípulos explicaba todo en privado, a las multitudes no les hablaba sino usando parábolas. Esto es es un filtro, porque en el judaísmo siempre los que tienen mayor compromiso, miren, no es que el Rivi uno podría decir, como que eso se ve como egoísta, como que nada más a los discípulos y a la gente no. Miren, en el judaísmo, cuando el maestro enseñaba, había niveles de enseñanza, pero hay un principio en la Torá, hay un principio en la enseñanza, en la instrucción de la Torá, que dice que entre más recibes, más responsabilidad tienes. Entre más entiendes, más responsabilidad tienes. Y nuestro Ribi, Yeshua, enseñó de este principio incluso, y dijo precisamente que al que se le da más se le exige. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la razón en el fondo por la cual les hablaban parábolas es para que ellos pudieran escuchar las enseñanzas, pero con el mínimo de riesgo o de implicaciones que pudiera tener ese conocimiento en su vida. En el caso de los discípulos, no. Ellos tendrían que asumir no solamente el conocimiento, pero también la responsabilidad del conocimiento, el cual se les aclaraba y se les hablaba de una manera muy profunda, pero también muy clara. Así es que no tenían el pretexto de que porque no entendí, y esto les hacía responsables por esa enseñanza que el maestro les daba. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros en la medida que el Eterno nos da, en la medida que el Eterno nos da el entendimiento, la comprensión, la sabiduría para comprender las palabras de la Torá, las palabras del Ribi, las palabras de los sabios de nuestro pueblo, en esa medida nosotros nos hacemos responsables de ellas. Y por lo tanto, es parte de nuestra educación, es parte de nuestra elevación, es parte de nuestra rectificación y de nuestra santificación, vista así, el poder aprender las leyes, las instrucciones y poder incluso aplicarlas en las diversas circunstancias de la vida. No es solamente aprender los mandamientos, sino saberlos aplicar y aplicarlos en el momento adecuado. Créanme que a veces se torna un poco, a veces hasta difícil, no poco, sino a veces difícil, poder aplicar un mandamiento y saber cuál es la excepción y cómo puedo aplicarlo dentro del contexto en que estoy viviendo, porque no siempre son las cosas iguales, las circunstancias a veces son cambiantes, porque el Eterno quiere que nosotros aprendamos verdaderamente y que tengamos sabiduría para aplicar los mandamientos, y sobre todo cuando tú eres una persona que estás aprendiendo para enseñar, cuando tú eres un talmid que estás aprendiendo, el Eterno te está nutriendo con el conocimiento, porque es importante que todos crezcamos. La única manera de crecer es a través del conocimiento, pero no solamente con un conocimiento propio en sí, sino lo que produce el conocimiento es y debe de ser el fruto extraordinario del quehacer. Es decir, no es solamente saber, sino es utilizar ese conocimiento para realizar y hacer
las cosas que el Eterno quiere que realices utilizando la Torah, la instrucción, la enseñanza que Él nos da. Entonces, esto es muy importante y esto es lo que hacía el maestro. Nuestro maestro nos enseñaba y enseñaba a las multitudes de una manera muy peculiar, y hoy en día el Eterno nos deja sus palabras para que nosotros podamos ser responsables de ellas. Es algo importantísimo, no solamente escuchar y aprender, sino vivir la Torah, porque al final del día es el propósito del Eterno, no solamente que comas, pero que te nutras verdaderamente de la Torah. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.